12 revelaciones divinas sobre la antigua Samaria que cumplen el plan de Dios en tu vida. En el tercer año de Joacim, cuando los cielos aún parecían cerrados a la súplica de los justos, había un joven en la antigua región de Samaria llamado Benjamín. Este joven era conocido entre su gente por su ferviente devoción a Yahvé, un brillo de esperanza en medio de una nación ensombrecida por la oscuridad de la idolatría. En el reinado de Acab y Jezabel, cuando el culto a Baal se había infiltrado en cada rincón, el corazón de Benjamín anhelaba la verdad divina y la justificación de su fe. Mientras trabajaba en su campo, sudando bajo el sol ardiente, sus oídos escucharon rumores inquietantes. Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, susurraban. El latido de su corazón se aceleró. La llamada a la valentía resuena más fuerte que el miedo de su comunidad que advertía contra tal desafío. Quizás este es el momento que todos hemos esperado, pensó. Sin embargo, una duda se filtró en su mente, recordándole las repercusiones que el desafío al rey podría tener para él y para su familia. La atmósfera se tornaba tensa, como una cuerda que a punto de romperse, reflejando el estruendo del conflicto espiritual que ocurría en esa tierra. Días después, sin poder resistir la atracción del destino, Benjamín se dirigió al monte Carmelo. La multitud se había congregado, atenta y expectante. El aire estaba cargado de una expectativa palpable, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Desde su posición observó cómo Elías, con una firmeza sobrenatural, clamaba al Altísimo, invocando el fuego del cielo. Aquella escena le hizo sentir que la fe podía moverse a montañas y que el poder de Yahvé se manifestaría quizás en aquel instante. Cuando el fuego descendió, consumió la ofrenda, y un grito de asombro surgió de la multitud. Benjamín sintió como si cada fibra de su ser vibrara en armonía con la verdad divina. La victoria de Elías era la victoria de su pueblo, y la esperanza resurgió en su corazón. Pero, justo cuando el júbilo estallaba, una sombra se cierne sobre el triunfo. Jezabel, con su oscura influencia, amenazó la vida del profeta. El miedo se apoderó de Benjamín, llevándolo a preguntarse si valía la pena arriesgarlo todo por esa fe que se sentía tan frágil. Desesperado, se alejó al desierto buscando un consuelo que no encontraba. Allí, en la soledad, se topó con Elías, quien también llevaba el peso de la angustia y el temor. En ese momento, un ángel del Señor apareció. Un alimento celestial fue proporcionado para fortalecer al profeta, y Benjamín observó la mano de Dios sosteniendo a los quebrantados. La renovación en el alma de Elías renació también en él, recordándole que Yahvé está presente incluso en el desierto de las pruebas. Al regresar a Samaria, sus ojos fueron testigos de los milagros del profeta Eliseo. Cuando una viuda vino a buscar ayuda, el corazón de Benjamín resonó con compasión. Recordando la provisión divina, se unió al llamado de ayudar, y así experimentó la multiplicación del aceite. Nuevamente, su fe se renovó, un testimonio de la fidelidad de Dios. La historia dio un giro inesperado cuando Benjamín se encontró, años después, con Jesús en un pozo en Samaria. La conversación con la mujer samaritana le reveló el agua viva que sacia toda sed. Mientras escuchaba a Jesús, su propósito se aclaraba, pero las preguntas permanecían en su corazón. ¿Cómo permanecer firme en su fe en medio de la adversidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like
y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese punto crítico, mientras la jornada de Benjamín se desarrollaba entre la adoración y el desafío, el futuro se presentaba incierto y emocionante. Un recordatorio constante de que su fe enfrentaría pruebas, pero su búsqueda de la verdad lo llevaría a descubrir el propósito de Dios en una tierra tan rebelde como bendecida. ¿Qué caminos tomaría Benjamín mientras luchaba entre la verdad y el temor? El eco de su secuencia de fe aún resonaba, invitando a cada lector a ser parte de su historia en la manifestación del plan divino. A la sombra de las antiguas murallas de Samaria, el corazón de Benjamín latía con un sinfín de preguntas. Después del encuentro con Jesús, un nuevo resplandor de esperanza iluminaba su vida. Sin embargo, la realidad de su pueblo y la opresión de Jezabel seguían siendo inminentes. Con cada día que pasaba, Benjamín sabía que el desafío que él y sus compatriotas enfrentaban era más que de carne. Era una lucha por la verdad divina. Un día, mientras caminaba por las empedradas calles de Samaria, Benjamín escuchó murmullos sobre un nuevo decreto de la reina. La noticia corría como el fuego. Jezabel había ordenado la caza de todos los profetas de Yahvé. La angustia se apoderó de él, y aunque su espíritu luchaba por permanecer firme, la tentación de vacilar era real. ¿Dónde está la promesa de Dios?, murmuró para sí mismo, mientras su mente evocaba la historia de Elías. Si el profeta había podido desafiar a los 450 profetas de Baal, ¿qué haría el Señor ahora? La fe de los ancianos samaritanos resonaba en su corazón, un legado de resistencia ante la adversidad, y se dio cuenta de que su tiempo para actuar había llegado. Reuniendo valor, Benjamín se dirigió al encuentro de los demás devotos que, a pesar del miedo, también anhelaban la verdad. Al llegar, el grupo estaba rodeado de carpas y antorchas, rostros marcados por la preocupación, pero determinados. «Hermanos», clamó Benjamín, levantando su voz sobre el murmullo, ¿acaso no ha prometido Yahvé que nunca nos dejará ni nos desamparará? Sus palabras resonaron, pero en el aire permanecía un hilo de duda. Una anciana de rostro sereno se acercó a él, sus ojos llenos de sabiduría. La esperanza no es la ausencia del miedo, joven. Es la certeza de que Yahvé cumple su palabra. En ese instante, Benjamín recordó las promesas que había escuchado de niño, las mismas que se habían perdido en el viento de la desesperanza. La anciana continuó. La adversidad no define nuestro destino, sino nuestra respuesta a la voz de Dios. A medida que los días avanzaban y la situación se tornaba más crítica, Benjamín se encontró en la orilla de un abismo. Un profeta escondido en su búsqueda de refugio llegó a comunicarle una palabra del Señor. «No temas, porque yo estoy contigo». Estas palabras vibraron en su espíritu. El temor que había amenazado con paralizarlo se transformó en una chispa de fe. «Necesitamos unirnos más que nunca», dijo con renovada determinación a su grupo. Juntos decidieron orar, clamar y buscar la intervención de Dios. Se reunían cada noche, a la luz de las estrellas y ocultos en rincones seguros, no solo para suplicar por su pueblo, sino también para fortalecerse mutuamente en su fe. El siguiente desafío llegó cuando se enteraron de que Jezabel había organizado una cacería. La agitación creció entre los samaritanos y muchos comenzaron a dudar de la justicia de la causa. Esta situación llevó a Benjamín a reflexionar. ¿Realmente hay poder en la protesta? ¿O esta es una invitación divina a confiar aún más en su plan? Una noche oscura dejó caer sobre la tierra un manto de silencio.
Benjamín se sintió abrumado, como si el cielo mismo callara ante la opresión que enfrentaba. Sin embargo, en la quietud, una visión le fue dada. Una gran luz descendió desde el cielo, abrazando a los congregados en su ferviente oración. «¿Qué ves?», preguntó la voz, y toda la fortaleza y el anhelo de su fe se encontraron en la imagen de un pueblo liberado, un destinado a brillar con la gloria de Dios. Con el corazón lleno de valor, Benjamín supo que su propósito había sido revelado. La lucha contra la oscuridad no sería en vano, pues el Dios de Israel estaba en movimiento. Aquel día, el joven se sintió como una partida de un todo mayor, una manifestación de la promesa divina. Así, con la voz levantada en oración y acción, los samaritanos abrazaron el desafío que les esperaba y el verdadero propósito de Dios comenzaba a hacerse evidente. Pero en la sombra de la noche, una inquietante revelación se daba a conocer. ¿Qué sacrificio se requerirá para ver cumplida la esperanza del corazón de Israel? En ese momento, una danza de lo divino y lo humano parecía prepararse, dejando a todos los congregados al borde de comprender el gran plan soberano que Dios tenía para sus hijos. La brisa nocturna acariciaba las hojas de los árboles, mientras Benjamín y los suyos se reunían de nuevo bajo la luz tenue de las estrellas. Su corazón ardía con una mezcla de esperanza y temor. Aquella noche, el cielo parecía prometedor, pero las amenazas de Jezabel aún colgaban pesadamente en el aire. El eco de las palabras del profeta resonaba en su mente. «No temas, porque yo estoy contigo». Era una advertencia y una promesa tan antigua como las mismas montañas. Mientras tanto, en el palacio de la reina, Jezabel sostenía en sus manos un pergamino sellado. Sus ojos, llenos de ira, reflejaban el deseo de destruir todo lo que representara a Yahvé. «Sigo buscando a esos profetas», murmuró, su voz un cuchillo afilado en la oscuridad. El eco de su iniquidad brotaba del corazón de una mujer decidida a llevar a su pueblo hacia un abismo de idolatría. Benjamín, consciente del peligro inminente, se volvió hacia los suyos y compartió su visión. «Dios nos ha llamado a ser luz en la oscuridad. Debemos unirnos, no solo como hombres y mujeres, sino como un solo cuerpo, un reflejo de la gloria de Dios». La convicción en su voz hizo surgir en los demás un nuevo fervor. Las almas sedientas anhelaban ver la intervención divina. «No nos dejaremos intimidar por la opresión», clamó uno de ellos, un joven llamado Eliseo, quien había perdido a su padre en la cacería anterior. «Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra?». El grupo comenzó a orar fervorosamente, levantando sus voces como una sinfonía de fe, en una mezcla de cánticos que hablaban de liberación y esperanza. Sin embargo, en medio de la reunión, una sombra se deslizó a través del campamento, un anciano cuyas vestiduras estaban raídas y el rostro marcado por el tiempo, entró en la fogata, su mirada ansiosa. «He llegado de las tierras lejanas, los vientos soplan en dirección de la calamidad. Jezabel está sembrando más que miedo, está buscando a aquellos que son fieles. Su ejército se acerca». El horror se apoderó del grupo, pero Benjamín, sintiendo en su interior la voz de Dios, les instó a aferrarse a la fe. Cada noche, después de orar, Benjamín se retiraba a un lugar solitario, buscando la dirección de Yahvé. Una noche, mientras clamaba por sabiduría, el cielo se partió de nuevo y una voz retumbó, profunda y serena. «He visto el sufrimiento de mi pueblo y he venido a salvar, pero un sacrificio será requerido para alcanzar la redención». Las palabras flotaron en el aire, cada sílaba cargada de peso divino. Benjamín sintió que su corazón se encogía. «¿Qué sacrificio, Señor?», preguntó, clamando por entendimiento. «El de aquellos que están dispuestos a seguirme,
Aun cuando el camino sea oscuro, respondió la voz, resonando con una autoridad que desbordaba poder. Al retornar a su grupo, Benjamín compartió la revelación. Dios nos pide que seamos valientes, que estemos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para su gloria. Las miradas de los presentes se encontraban llenas de incertidumbre, pero también de una chispa de determinación. Fue entonces cuando la anciana tocó el hombro de Benjamín y con voz suave le dijo: «El sacrificio es la semilla de la libertad. Dios ha estado preparándonos para este momento». Mientras la reunión se disolvía en largas oraciones, una pregunta inquietante comenzó a germinar en el corazón de Benjamín. ¿Estaremos realmente listos para lo que Dios nos pide? Se miraron entre sí, sopesando la gravedad de la revelación. Era un sacrificio que implicaba más que un mero acto de valentía. ¿Quién sería el elegido? La inquietante pregunta resonaba en el ambiente. Todo sacrificio es doloroso, pero solo en la entrega confirma el verdadero camino hacia la salvación, susurró la anciana. Y así, con el corazón rebosante de una mezcla de temor y esperanza, Benjamín se preparó para lo que Dios había puesto delante de ellos, sabiendo que la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar. En ese cruce crucial, Benjamín comprendió que el verdadero plan soberano de Dios podría requerir más de lo que jamás había imaginado. ¿Qué llevaría a cabo el cielo en la tierra? Mientras un nuevo día se acercaba, la respuesta divina aguardaba en la sombra, esperando ser revelada. El alba rompió lentamente sobre la tierra, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Benjamín contempló el nuevo día con una mezcla de anticipación y temor. Los ecos de la noche anterior todavía resonaban en su mente, como si las palabras de Dios fueran un canto que no se desvanecía. Estaba claro que un camino de sacrificio los esperaba, pero el propósito detrás de ese sacrificio aún estaba envuelto en misterio. Al reunirse nuevamente, cada miembro del grupo portaba una expresión de firmeza cautelosa. Se podía sentir la tensión en el aire, un peso de compromiso que se había vuelto palpable. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Eliseo, su voz entrecortada por la preocupación. La mirada de Benjamín se endureció al recordar las palabras que acababa de escuchar de la boca de Dios. «Comencemos por prepararnos», respondió Benjamín con resolución. «Necesitamos fortificar nuestra fe y buscar la guía de Dios en cada paso que demos. El sacrificio no se requiere solo del cuerpo, sino de nuestros corazones y conciencias». Mientras su grupo se organizaba y oraba, una nube oscura apareció en el horizonte. Era un recordatorio de que el tiempo de Jezabel ya había comenzado. La reina había comenzado su campaña oscura, enviando mensajeros a cada rincón del reino, buscando a los fieles a Yahvé para erradicarlos. «Debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas», murmuró la anciana, como si al leer los pensamientos de Benjamín quisiera ofrecer una palabra de aliento. «Dios está con nosotros». Pero el peso del sacrificio aún no se había desvanecido. Un nuevo mensajero llegó al campamento. Su rostro estaba cubierto de sudor y su aliento entrecortado. «He traído noticias», dijo, temblando de miedo. «Los falsos profetas están congregándose en la montaña alta de Baal, y Jezabel promete recompensas por aquellos que entreguen a los servidores de Yahvé. La opresión crece exponencialmente». La noticia fue un golpe helado en el corazón de todos. Benjamín se dirigió a ellos. «La voz de Dios se ha manifestado en nuestro tiempo. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si el sacrificio es lo que se requiere, mantendremos la fe, y la salvación vendrá a través de nuestra perseverancia». Mientras el día avanzaba, se sentaron a discutir los planes que podrían tomar. Pero, en medio de la preocupación, algo más comenzó a surgir.
Las palabras de la anciana reverberaron en la mente de Benjamín. El sacrificio es la semilla de la libertad. Él comprendió que, aunque el camino fuera difícil, estaban siendo llamados a sembrar la semilla de la libertad, no solo en sus propias vidas, sino también en las vidas de aquellos que los rodeaban. Un viejo sacudió su cabeza con desdén. «¿Pero cómo podremos ser libres si Jezabel nos arrebata cada día más?», cuestionó. La tristeza estigmatizaba su voz. Benjamín, entonces, recordó las Escrituras. «Dios liberó a su pueblo de Egipto. No olvidemos su poder», respondió con fervor. Aquellas palabras despertaron un nuevo aliento entre su grupo. «Es cierto, hombres y mujeres, Yahvé es fiel y nos ha mostrado su mano en el pasado. Seamos un testimonio de su gracia y fuerza. Debemos orar y confesar su nombre sobre este pueblo», agregó Eliseo, levantando su voz. Mientras las horas caían, el grupo se arrodilló en oración, suplicando por dirección, valentía y, sobre todo, una revelación del propósito de Dios. Aquella tarde, mientras clamaban, una luz pura comenzó a descender. Una visión como la de Moisés en el monte llenó su campo de esperanza. Una figura se presentó en el horizonte, y una voz resonante llegó a ellos. «Esta batalla es del Señor. El sacrificio que se me ha ofrecido será la raíz de la transformación de su pueblo», proclamó la voz con autoridad. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras comprendía el verdadero alcance del sacrificio demandado. Y así, mientras el viento soplaba con furia y las sombras se alargaban, el pueblo se preparaba para lo inevitable. La misión se tornó clara. No solo estaban en pie en medio de la tormenta, estaban llamados a manejar el destino de su nación a través de su fe inquebrantable. Aunque temerosos, caminaban hacia adelante con los corazones firmes en la promesa de que una gran liberación estaba en camino, aguardando el momento propicio de Dios. La pregunta que más inquietaba a Benjamín resurgió en su ser. ¿Qué vendrá después de este sacrificio? Un plan mucho más grande que ellos estaban a punto de descubrir, para liberar no solo a su pueblo, sino para revelar la gloria de Dios a toda la tierra. El sol empezó a caer en el horizonte, proyectando sombras largas y profundas sobre el campamento. Benjamín se mantenía en el centro, rodeado por los miembros de su grupo, sus rostros iluminados por el brillo tenue de una fogata que crepitaba con vida. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable, como si el mismo aire contuviera la esencia de su llamado divino. «Dios nos está guiando», murmuró Eliseo, y sus palabras resonaron como un eco de esperanza. Con firmeza Benjamín se dirigió a ellos. «La hora se aproxima en que debemos actuar. La voz de Dios ha sido clara. El sacrificio es nuestro camino a la redención, no solo por nosotros, sino por todo Israel». La determinación brillaba en sus ojos mientras miraba a los presentes, cada uno de ellos refugiados de la tormenta que era Jezabel. Una anciana se levantó y, con la voz quebrada pero firme, exclamó: «El tiempo de prueba no es en vano. Recuerden a Abraham, que ofreció a su hijo, y Moisés, que guió al pueblo a través del desierto. En el sacrificio se encuentra la obediencia, y a través de ella la salvación». Sus palabras fueron como un bálsamo en medio de su angustia. No obstante, la preocupación aún residía en los corazones de muchos. Un joven cuya fe había sido sacudida preguntó: «¿Y si este sacrificio no rinde frutos? ¿Y si las maldiciones de Jezabel se ciernen sobre nosotros?». Benjamín, guiado por la sabiduría del Espíritu, se acercó a él y respondió: «La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor eterno. Recordemos que, aunque las sombras se alargan, la luz de Yahvé siempre prevalece». Mientras concluían su conversación, un frío escalofrío recorrió el campamento. De repente,
el viento cambió, trayendo consigo un susurro. Una voz suave pero llena de poder resonó en sus corazones. No temáis, pues estoy con vosotros. Esta es una batalla espiritual, y la victoria es de mi mano. La revelación divina trajo tranquilidad a sus mentes inquietas. Aquella noche, mientras muchos dormían, Benjamín permaneció despierto, reflexionando sobre las visiones que había recibido. Pensó en Elías, que había enfrentado a los profetas de Baal, y se sintió fortalecido por el mismo Dios que había estado con él. Ciertamente lo que está por venir será más grande de lo que imaginamos, pensó con fervor al recordar las promesas hechas a su pueblo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero las nubes de lo que sería la confrontación aún acechaban. Benjamín reunió a todos nuevamente. Hoy debemos descender a la montaña donde se encuentran los falsos profetas. Necesitamos enfrentarlos con la autoridad de Yahvé, con la certeza de que Él nos guiará en esta batalla. En el sacrificio está la victoria, y en la victoria, la restauración. Ellos escucharon en silencio, sintiendo el poder del llamado divino mientras se preparaban para la monumental tarea que tenían por delante. Los corazones latían al unísono, y sus oraciones se unieron en un clamor de guerra espiritual. Antes de partir, Eliseo se acercó a él y con una mirada de entendimiento le dijo: «Lo que estamos enfrentando es tan grande que solo Dios puede proporcionarnos la victoria. Recuerda siempre que aunque podamos sentir miedo, su amor e irrevocable fidelidad nos sostendrán». Las palabras palpitaban con la verdad de lo divino, dejando una chispa de esperanza en cada alma presente. Mientras avanzaban hacia la montaña, una estridencia de coraje y temor coexistía en sus corazones. El camino no sería fácil, cada paso hacia adelante era un grito de fe. Pero al final de ese sendero, Benjamín sabía que estaban a punto de experimentar algo que cambiaría la historia de Israel. Las visiones de propósito comenzaron a revelarse, y lo que los esperaba era aún más asombroso. Están a punto de presenciar el poder de Dios, un poder que no solo los liberará a ustedes, sino también a generaciones venideras. Resonó al fondo de su ser. En el aire seguía presente la pregunta que ardía en su mente. ¿Qué gran obra lleva consigo este sacrificio? ¿Qué revelación traerá la intervención divina que estamos a punto de experimentar? Así, los corazones se llenaron de anticipación mientras caminaban hacia el destino que Dios había trazado, ignorando que, a medida que se acercaban, un nuevo misterio de su plan soberano estaba por descifrar. Benjamín y su grupo avanzaban con cautela, sus corazones palpitando al unísono con una mezcla de anticipación y temor reverente. El aire era espeso, y cada susurro del viento parecía llevar consigo la voz de los antiguos profetas, recordándoles la grandeza de su Dios. Mientras descendían por la senda empinada, las palabras de Eliseo resonaban en la mente de todos. Lo que estamos enfrentando es tan grande que solo Dios puede proporcionarnos la victoria. Las sombras de la montaña parecían cobrar vida, y a medida que se acercaban al lugar de la confrontación, el paisaje se tornó íntimamente familiar. Ante ellos se alzaba el templo de Baal, una estructura imponente que había desafiado a los verdaderos adoradores de Yahvé durante demasiado tiempo. La necesidad de derrotar a Jezabel y sus profetas se intensificaba con cada paso, y Benjamín oró silenciosamente, invocando la fuerza y el esclarecimiento de Dios. Al llegar al pie de la montaña, un grupo de profetas de Baal ya les esperaba. Vestidos con túnicas brillantes, sus caras exhibían una confianza que estaba profundamente enraizada en la decepción y la idolatría. Benjamín se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio. La atmósfera se cargó de expectativa. El crujido de la hojarasca bajo sus pies sonó como un tambor de guerra.
Nadie es como Yahvé, el gran yo soy, proclamó Benjamín, y su voz resonó con autoridad. Hoy se hará evidente quién es el verdadero Dios. Ustedes, profetas de Baal, deben elegir. Si es Dios quien responde por fuego, seguirán a su pueblo. Pero si no lo hace, sabrán que su camino es vano. Los profetas comenzaron a reír, tratando de menospreciar la confianza de Benjamín. ¿Cómo puede un simple hombre desafiar la grandeza de Baal?, replicaron. Pero su mofa solo avivó la determinación dentro del corazón de Benjamín. Inmediatamente los profetas prepararon su altar. Los círculos de piedra, que ya conocían por tradición, clamaron y danzaron desde la mañana hasta la tarde, exclamando el nombre de Baal, pero solo el eco de su vacío reverberaba en el aire. Benjamín observó con la certeza de que Dios estaba a punto de actuar de manera sobrenatural. Del lado opuesto, los hombres de Benjamín se arrodillaron, levantando sus manos al cielo. «Yahvé, Dios de nuestros padres, te invocamos», clamó Eliseo. «Muéstranos hoy tu gloria». Entonces el cielo comenzó a oscurecerse, y un viento fuerte sopló sobre la escena, trayendo consigo la presencia de Dios. Los ojos de todos se abrieron con asombro, mientras una luz digna de lo celestial iluminaba el altar preparado para el sacrificio. La tensión era palpable. Los corazones latían con fervor mientras Benjamín se disponía a ofrecer su propio sacrificio. Cerrando los ojos, sintió el calor de la presencia de Yahvé envolviéndolo. «Hoy, Señor, que tu nombre sea exaltado». En ese instante, el cielo tronó y un relámpago atravesó la atmósfera. La tierra tembló bajo sus pies, y todos los que estaban presentes se postraron. «El fuego descenderá», pensó Benjamín, con la certeza de que la victoria de Dios estaba cerca, y mientras aguardaban el cumplimiento de su promesa, una revelación comenzó a florecer en su corazón. Este sacrificio no es solo por nuestra liberación, sino por la salvación de muchos, y el eco de esta obra rasgará las generaciones. Entonces, una voz resonó en su alma, clara y potente. «Hoy se revelará el destino de Israel. Preparen sus corazones, porque el sacrificio no solo abrirá puertas, sino que marcará el principio de un nuevo pacto». La luz del fuego celestial comenzó a descender, y todos los presentes supieron que lo que estaba por venir cambiaría el curso de su historia. «¿Están preparados para lo que voy a hacer?», resonaba en sus corazones, llenos de esperanza y miedo ante el poder de lo divino. La expectación crecía y un nuevo capítulo de su vida espiritual estaba a punto de ser escrito. ¿Qué propósito divino aguarda al otro lado de este sacrificio? ¿Qué promesas se manifestarán en la gloria de su intervención? Se planteaban mientras el fuego comenzaba a caer del cielo, en este encuentro sagrado, donde Dios mismo intervendría entre su pueblo. Mientras la luz celestial descendía, un silencio sagrado llenó el campo, interrumpido únicamente por el resonar de un trueno distante. Los corazones de los hombres de Benjamín, hinchados de fe y temor, latían en un solo compás, reflejando la urgencia de su intercesión ante el Dios que había hecho promesas a sus antepasados. Benjamín, con los ojos cerrados, sentía cómo las palabras de sus antepasados lo guiaban. «Clama a mí, y yo te responderé». Jeremías 33:3. De repente, un escalofrío recorrió la multitud cuando el fuego del cielo, como una flecha divina, descendió sobre el altar preparado. La llama ardió intensamente, consumiendo el sacrificio que había ofrecido Benjamín. En un instante, el vacío que había rodeado el templo de Baal se llenó con una presencia abrumadora, y los profetas de Baal se unieron en un grito desesperado, viendo frustradas sus esperanzas. El fuego, que no solo consumía la ofrenda, iluminaba sus rostros con una luz que revelaba la verdadera grandeza de Yahvé, el único y verdadero Dios.
murmuró uno de los hombres de Benjamín mientras caían de rodillas, reconociendo la gloria de Dios. La victoria se manifestaba en la acción divina. La creación misma respondía a la voz de su Creador. A medida que el humo se alzaba en fragancia a gloria, Benjamín sintió cómo el mismo viento que había soplado momentos antes traía consigo la voz de Dios, susurrando a su corazón: «No temerás, pues la batalla no es tuya, sino mía». Segundas Crónicas 20:15. La revelación del poder de Dios llenó de valor a su grupo. Las dudas se desvanecieron, dando paso a una fe renovada. Los profetas de Baal, aturdidos por la manifestación, comenzaron a tambalearse. Algunos se refugiaron tras sus ídolos, mientras que otros se dieron cuenta de la futilidad de su adoración. Un clamor se elevó entre la multitud de los hombres de Benjamín, un grito de júbilo y confianza en la divina liberación. Cada uno empezó a testificar de lo que sus ojos habían visto y sus corazones habían sentido. «Yahvé es Dios, Él es el Altísimo», proclamaron, resonando en el aire con la misma intensidad que el fuego en el altar. En ese momento de gloria, otro pensamiento invadió la mente de Benjamín, una comprensión que iba más allá de la victoria de un día. La sangre del sacrificio clama por redención, no solo para nosotros, sino para la nación entera. Pero entre el alboroto pudo escuchar un eco persistente en su corazón. Este es solo el principio. El sacrificio revela una verdad más profunda: preparar el camino para el Hijo, quien traerá una nueva alianza. Las palabras vibraban y ecoaban en su ser, una anticipación del cumplimiento de las promesas que habían sido anunciadas por los profetas. A medida que las llamas se extinguían lentamente, el eco del triunfo y la revelación continuaba resonando. Benjamín sabía que la confrontación no era solo un evento aislado, sino parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Meditó en los días venideros, y cómo las generaciones recordarán este momento, un modelo de fe y respuesta divina. De pronto, una voz de entre el grupo de los profetas de Baal, temblorosa pero decidida, cuestionó: ¿realmente han sido liberados o simplemente han visto la manifestación de un Dios poderoso que opera desde lejos? La multitud contuvo la respiración. La incertidumbre de esas palabras provocó un destello de inquietud en los corazones. «Hoy Yahvé se ha mostrado», respondió Benjamín con firmeza, «pero vendrá un día en que su nombre será conocido no solo por lo que ha hecho, sino por lo que hará, trayendo liberación a todos aquellos que claman a Él. Este sacrificio es un símbolo de lo que se cumplirá a través del Hijo prometido». La atmósfera se volvió pesada con la presencia de lo divino, y mientras los hombres de Benjamín se preparaban para posteriormente identificar la herencia de esta victoria, la revelación se hacía eco en sus corazones. El tiempo está cerca, el pacto se cumplirá en su totalidad. La expectación crecía. La historia de Israel no solo sería contada por sus luchas, sino por la gloria del Dios que, en su amor y gracia, tiene como propósito revelar el camino a la redención. Aquel día no solo marcaba una victoria, sino que habría un nuevo capítulo en la historia espiritual de la nación. ¿Qué más revelará Dios en su eterno plan?, se preguntaban, secretamente expectantes por las futuras intervenciones del Altísimo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y con cada victoria, más profundo eran trascendidos los propósitos de Dios en la historia de su pueblo. La luz del día comenzó a desvanecerse tras las colinas, y la multitud aún temblaba de reverencia y asombro. Benjamín, con el peso de la gloria de Dios aún sobre sus hombros, sintió que su corazón latía con un nuevo propósito. Mientras los hombres de Benjamín se preparaban para regresar a sus hogares, la voz de Dios resonó de nuevo en su interior, diciéndole: «No te vayas sin comprender lo que he hecho hoy,
pues hay mucho que se revelará en el tiempo que viene. Con la emoción acumulándose, Benjamín convocó a su gente, instándoles a que recordaran cada detalle de lo sucedido. La victoria no es solo nuestra, sino de toda la nación. Cada sacrificio, cada clamor, cada chispa de fe ha sido escuchada. Este fuego que ha consumido nuestras ofrendas es el mismo fuego que purificará a Israel. Sus palabras se entrelazaban con la ferviente esencia espiritual del momento, y los hombres se inclinaron ante la certeza de que Dios había intervenido. Pero entre ellos, un hombre conocido por su escepticismo, un anciano llamado Elías, se alzó. ¿Qué haremos ahora, Benjamín? ¿Es suficiente nuestra fe para sostener lo que hemos visto? Los profetas de Baal aún están entre nosotros, y su engaño no se disipará con una victoria. Con un brillo intenso en sus ojos, Benjamín respondió: el tiempo del juicio y la restauración ha llegado. Las palabras del profeta Elías resuenan en mi corazón. En el monte Carmelo, el Señor demostrará su poder ante el pueblo. Primero Reyes 18:21. Es hora de que cada hombre y mujer en Israel se convierta en un testigo de su gloria y que el nombre de Yahvé resuene en cada rincón de la tierra. Los hombres de Benjamín comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo el fuego del propósito renovado en sus corazones. Uno por uno, comenzaron a confesar sus dudas y a expresar su deseo de ser parte de la obra de Dios. Estamos dispuestos a seguirte, Benjamín. La luz ha sido encendida en nosotros, proclamaron. La tarde avanzaba y el cielo se cubrió de estrellas mientras Benjamín lideraba a su gente hacia las selvas que rodeaban su hogar. El deseo de restaurar el honor del Dios verdadero daba vida a cada paso que daban. Pronto se encontraron frente a un altar erigido en tiempos pasados, ahora cubierto de maleza y olvido. Era un sitio donde un día se había ofrecido incienso a los ídolos, un lugar de vergüenza que ahora resonaría con plegarias sinceras. Este es el momento para reiniciar nuestro pacto con Dios. Debemos limpiar este altar y devolverle su propósito sagrado, dijo Benjamín vigorosamente. En respuesta, comenzaron a trabajar juntos, empujando la maleza, levantando piedras, restaurando lo que había sido desmantelado. Las horas pasaron, y mientras trabajaban, comenzaron a recordar las promesas de Dios a lo largo de las generaciones. Las manos se unieron, pero más importante aún, los corazones se unieron en un solo clamor, invocando el nombre de Yahvé, mientras clamaban por la sanación y la restauración de la nación. De repente, una intensa luz brilló en el entorno, tomando a todos por sorpresa. Una voz resonó en el aire, profunda y poderosa. He escuchado la súplica de mi pueblo. El sacrificio de fe que han presentado hoy ha sido aceptado ante mi altar. Pronto conocerán el completo significado de mi promesa. Un nuevo pacto se manifestará en su tiempo. Con la revelación aún vibrando en el aire, el corazón de Benjamín supo que no solo ellos estaban experimentando un movimiento espiritual, sino que la historia de la redención se estaba tejido en ese mismo instante. Comprendió que la luz no solo iluminaba su camino, sino que estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Las emociones fluyeron entre los hombres. Algunos lloraban y otros alzaban sus manos en adoración. ¿Qué más nos revelará Dios en su eterno plan?, se preguntaron, mientras una paz extraordinaria los envolvía. La historia no estaba concluida, más bien estaba apenas comenzando. Con cada oración, cada acto de fe, cada palabra de alabanza, un nuevo capítulo en la narrativa del pueblo de Dios se estaba desplegando. El tiempo se acerca, murmuró Benjamín para sí mismo, el eco de las promesas antiguas retumbando en su pecho.
Era un tiempo de anticipación, un tiempo de preparación, donde lo visible y lo invisible harían una danza sagrada en los planes del Altísimo. ¿Qué nuevas revelaciones traerá Dios mientras caminamos hacia Él? Reflexionó Benjamín mientras la luz divina continuaba brillando sobre su nación, prometiendo que lo mejor aún estaba por llegar. La mañana siguiente se encontraba impregnada de un aire fresco que prometía cambios inminentes. Benjamín, con el fervor de la noche anterior aún palpitando en su corazón, reunió a los hombres de su tribu para un nuevo día de intercesión. La luz del alba iluminaba sus rostros, reflejando la determinación despertada por la manifestación del poder de Dios. «Hoy debemos perseverar en la oración», dijo Benjamín, y su voz resonó con autoridad. «Debemos clamar por nuestra nación, para que nuestro Dios, quien ha aceptado nuestras ofrendas, se manifieste entre nosotros y nos guíe en la batalla que está por venir». Las palabras de Benjamín encendieron un fuego en el corazón de cada hombre. Se reunieron en círculo, y mientras la brisa del campo acariciaba sus rostros, comenzaron a elevar sus clamores al cielo. Cada susurro se elevaba como incienso ante la presencia del Altísimo, y en su unión sentían que su súplica se convertía en un grito de guerra. Mientras oraban, Elías, el anciano escéptico, se apartó levemente del grupo, contemplando la vastedad del horizonte. Su corazón estaba dividido entre la duda y la fe renovada. Se acordó de los tiempos de Elías, el profeta, cuando el fuego descendió del cielo y la cercanía de Dios parecía palpable. «Pero ¿podrán mis hermanos resistir la prueba que está por venir?», reflexionó para sí mismo. Repentinamente una nube oscura apareció en el cielo, ominosa pero majestuosa. Los hombres miraron hacia arriba, un murmullo de asombro y temor se extendió entre ellos. Entonces una voz resonó, no solo en sus oídos, sino profundamente en sus corazones. «Escucha, oh pueblo de Israel, porque yo soy Yahvé, y he decidido escuchar la súplica de mi pueblo». Los hombres se quedaron en silencio. La voz divina permeaba el ambiente. «No temas, pues he levantado a un nuevo siervo que guiará a mi pueblo hacia la luz. Mi pacto será renovado, pero deben estar preparados, permanecer firmes en la fe. El tiempo de la restauración está cerca». Benjamín sintió que la revelación lo envolvía como un manto. «¿Quién es este siervo, Señor? ¿Cómo nos prepararemos para lo que está por venir?», clamó, sintiendo la urgencia del momento. La voz continuó, «He aquí, hay 12 decisiones que deben tomar, 12 caminos que deben seguir para ser parte de mi plan. Cada decisión te llevará más cerca de mi propósito, y aquellos que obedezcan verán la gloria de mi mano en sus vidas». Los hombres, sintiendo la atmósfera cargada de poder, comenzaron a anotar cada palabra, cada chispa de revelación, mientras la voz divina les instruía sobre los pasos a seguir. La promesa de un futuro glorioso resonó en sus corazones mientras la oscuridad del pasado retrocedía. «El camino es angosto y lleno de pruebas, pero yo soy el camino, la verdad y la vida», resonó la voz. «Cada uno de ustedes deberá enfrentar sus barreras, sus miedos y sus dudas. Sin embargo, quienes se atrevan a caminar en mis sendas verán la restauración en sus hogares, la sanidad en sus cuerpos y paz en sus corazones. Cuando el tiempo se cumpla, su fe no será defraudada». Al oír este mensaje de esperanza, un sentimiento de anhelo comenzó a entrelazarse en el alma de cada hombre allí reunido. Se miraron entre sí con renovada determinación y un deseo ardiente de ser parte del plan de redención que Dios había trazado para ellos. Mientras los hombres continuaban recibiendo las instrucciones, Benjamín, emocionado, sintió en su interior una urgencia cada vez mayor. «¿Qué más deberíamos saber, Señor? ¿El tiempo está por venir? ¿Cómo se manifestará tu gloria entre nosotros?», lanzó al aire.
con la certeza de que la revelación aún no había terminado. La voz respondió: «Pronto verán el cumplimiento de las Escrituras, porque desde este pueblo surgirá un líder, un redentor que llevará mis palabras a las naciones. Preparen sus corazones porque están en el umbral de una nueva era». El eco de estas palabras quedó resonando en sus corazones, prometiendo un futuro inexplorado. Mientras las primeras luces del amanecer atravesaban el cielo, Benjamín supo que la historia de su pueblo apenas comenzaba a desdoblarse, y que el plan soberano de Dios estaba por revelarse en toda su plenitud. ¿Qué destino nos espera?, resonó en su mente, con la expectativa de que las próximas horas traerían consigo un nuevo entendimiento de la obra redentora que estaba por cumplirse. La brisa suave de la mañana acariciaba las colinas de Samaria, mientras Benjamín se preparaba junto a su grupo para recibir las nuevas instrucciones que Dios había prometido. Los corazones de sus compañeros, ahora llenos de esperanza, latían en unísono, esperando la revelación que podría cambiar el rumbo de sus vidas y de su nación. El tiempo de la restauración está cerca, resonaba en sus oídos como un mantra poderoso, recordándoles que su llamado era más grande de lo que jamás habían imaginado. Con cada palabra que bajaba del cielo, la luz del entendimiento se hacía más brillante. Benjamín, con la mirada fija en las nubes, sintió el peso de su misión. «¿Qué sacrificio adicional se requiere de nosotros, Señor?», preguntó con fervor, consciente de que el camino hacia la victoria espiritual podría exigir más de lo que él o su pueblo estaban listos para ofrecer. La voz divina, clara y serena, se dejó escuchar una vez más. La verdadera transformación comienza en el corazón. Deberán entregar su obstinación y sus dudas, pues son obstáculos que deben ser removidos para que la gloria de Yahvé se manifieste plenamente. La enormidad de esta revelación dejó a muchos en el grupo con asombro, atando los corazones a una causa que trasciende el sacrificio físico. Con los ojos llenos de determinación, Benjamín miró a su alrededor. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras resistencias y a aceptar esta responsabilidad?, preguntó, buscando la conexión espiritual que los uniera en este esfuerzo. Cada rostro ahora mostraba una mezcla de temor y resolución. «Sí, Señor, estamos preparados para lo que tú nos pidas», respondieron entusiasmados, resplandeciendo con un brillo renovado en sus ojos. Mientras continuaban su periodo de oración, la atmósfera se tornó aún más intensa. Un ángel del Señor apareció ante ellos, sus alas brillando como la luz del sol. «Benjamín, has sido escogido como el portavoz de esta nueva unción. Comunica al pueblo que deben ser verdaderos en sus corazones, porque lo que viene requerirá una fe inquebrantable. Pero, ¿cómo podemos ser verdaderos ante ti en tiempos de prueba?», planteó Benjamín, sintiendo la carga del nuevo llamado. El ángel sonrió suavemente como un reflejo de esperanza. «Tu pregunta es sabia, joven. El camino es la oración sincera y la comunión constante con Yahvé. No dependas de tu propia fuerza, sino de su poder. Créanlo y verán la gloria». Así, con cada palabra, la visión del futuro se volvía más fuerte. Benjamín, al escuchar la cita divina de que «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6, sintió renacer una llama en su interior. Era su momento de actuar y de liderar. Juntos debemos ir a nuestro pueblo y compartir este mensaje. Se acerca un líder enviado por Dios, y cada uno de nosotros debe estar listo para tomar parte en lo que está por venir, proclamó con fervor. La delegación, ahora revitalizada, se dirigió entre risas nerviosas y preguntas ardientes hacia su hogar. Las multitudes los observaban con expectación, cada uno sintiendo en el aire un cambio. Las promesas están a punto de cumplir,
y el sacrificio de nuestros corazones será la señal de su movimiento poderoso, les dijo a todos. Mientras Benjamín y su grupo llegaban al pueblo, una sombra se cernía sobre ellos. Era Jezabel, quien, notando la conmoción en el corazón de su pueblo, se preparó para actuar. ¿Por qué han regresado con alegría? ¿Acaso confían en el Dios de su mito?, exclamó, desafiando con su voz que cortaba como un cuchillo. Los hombres de Benjamín, sin dejarse intimidar, unieron sus voces. Sí, confiamos en Yahvé, nuestro Dios viviente, y sabemos que la redención está próxima. La confrontación era inevitable. Una batalla no solo por su libertad, sino por la claridad de la verdadera adoración. ¿Cuántos más de ustedes se atreverán a desafiarme?, retó Jezabel, mientras sus ojos ardían con desdén. Pero Benjamín, radiante de la fuerza divina, dio un paso al frente. Jezabel, la oscuridad es poderosa, pero el pueblo de Yahvé no será silenciado. El tiempo de la verdad ha llegado, y nosotros nos levantaremos firmes. Un silencio tenso dominó el aire. Aquella confrontación no era solo entre hombres, sino un conflicto eterno entre el bien y el mal. Mientras su voz retumbaba, cada palabra se impregnaba de un nuevo fervor que resonaba como un clamor para la alianza divina. Dios ha escuchado nuestras súplicas y su plan se desvelará pronto. Mientras los corazones se aferraban a la fe, un nuevo misterio aguardaba, un significado en el sacrificio que tendrían que hacer en su camino hacia la redención. Con cada decisión que tomarían, tendrían que decidir si dejarían que el miedo determinara su futuro o si caminarían hacia el llamado de Dios, con el sacrificio de su propia incredulidad. El cruce entre lo humano y lo divino estaba cerca, y Benjamín sentía el calor de la verdad que se avecinaba. Dios ha levantado un nuevo pacto, sabía, y el propósito de él comenzaría a revelar su esencia en toda su gloria. Lleno de resoluta expectativa, preguntó internamente, ¿cómo el sacrificio que estamos dispuestos a hacer abrirá puertas que todavía no hemos imaginado? Mientras se armaban de valor para lo que estaba por venir, los cielos estaban listos para romperse una vez más, preparándose para el siguiente movimiento en el plan soberano de Dios.